Salimos momentáneamente del estudio en este fin de semana para platicar de un tema que es bien interesante, sobre todo lo que se está haciendo desde el gobierno federal para atender uno de los graves problemas que es la atención de la pobreza. La cruzada contra el hambre es uno de los temas más importantes que tiene este gobierno y me da mucho gusto. Para mí es un placer poder platicar esta mañana con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. Secretaria, muchas gracias. Buenos días. Al contrario, muchísimas gracias por recibirnos y por abrirnos este espacio. Secretaria, cuéntenos. Dentro de todos estos grandes programas que se tienen desde el gobierno federal, uno de los temas, la atención a la pobreza, es el punto fundamental. Son los grandes retos que se tienen nosotros como sociedad, el gobierno y bueno, pues todos desde hace ya muchos años. ¿Cómo le han trabajado? ¿Cómo han hecho? Bueno, particularmente sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, que va a los más pobres de entre los pobres, es decir, a los que tienen pobreza extrema y carencia alimentaria, que son, de acuerdo a las cifras de Coneval, 7.1 millones de mexicanos y mexicanas que por esta falta de alimentación o un rezago educativo, falta de seguridad social o de una vivienda adecuada, se colocan en la base de la sociedad, en el piso de la pirámide, y que nos propusimos desde el principio, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, llegar hasta esos lugares, llegar hasta esa gente y poderlas incorporar a través de los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hoy, a 2 años, estamos hablando ya que 4.2 millones de mexicanos y mexicanas participan de algún programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Una parte muy importante de estos millones están teniendo una mejor alimentación a través de nuestros diversos programas, comedores comunitarios, la tarjeta Sin Hambre, que es una tarjeta que se intercambia en las tiendas de Consa por 15 productos básicos, huertos familiares, los comedores escolares, es decir, una gran cantidad de programas, son 90 del gobierno federal de 19 dependencias que participan en esta Cruzada Nacional contra el Hambre. Secretaria, ¿cómo atender este programa con las características que tiene México, con la geografía mexicana? Tenemos lugares, tenemos pobreza en regiones urbanas, tenemos pobreza en regiones rurales. ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se contempla un programa tan ambicioso como es la Cruzada contra el Hambre? Focalizando para precisamente tener una mayor eficacia en la atención. Nosotros, a partir de los datos que nos da INEGI, que nos da el Coneval, establecimos el mapa de prioridades para llegar con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esas regiones, tanto rurales como urbanas, a las que había que llegar, y hemos logrado incorporar a más de 30,000 localidades muy pequeñas que no tenían acceso a programas del gobierno federal. Hemos llegado de manera también muy importante a las zonas urbanas donde se concentra el 60% de la pobreza y que no estaban como una prioridad en los programas sociales, porque siempre pensamos a la pobreza como un fenómeno rural o como un fenómeno indígena y no como algo que tenemos en las ciudades. Entonces hemos ido caminando sobre las dos piernas, lo rural, lo indígena, lo aislado, lo marginado, lo que está en la sierra, en la montaña, en los lugares más alejados, y al mismo tiempo en las ciudades, en las zonas urbanas, en estos cinturones de miseria que son probablemente de mucho mayor contraste y mayor polaridad o polarización que en otros lugares del país. Secretaria, en una ocasión me tocó, tuve la oportunidad de estar con usted en una gira. Me llamó mucho la atención eso que usted llama la organización que se tiene desde la cabeza, que es la Secretaría de Desarrollo Social, en una reunión que tuvo usted con varias personas de varias dependencias, incluso gobiernos de los 3 niveles, estatal, municipal y usted en este caso federal, pero de otras dependencias. ¿Este es el camino correcto? ¿Esta es la ruta que se debe de seguir para atender este tema que es tan importante, que es la pobreza? Sí, tenemos que sumar los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno y evitar duplicidades, es decir, nosotros estamos alineando todo este trabajo en función de los indicadores que tenemos que atacar, que son los derechos, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Entonces, hay quiénes y qué. Entonces, sumando los esfuerzos, sumando los recursos, teniendo la misma población objetivo, podemos llegar de manera mucho más coordinada y eficaz. Y es una de las grandes fortalezas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, este esfuerzo de coordinación interinstitucional, que en cada estado tenemos esta comisión donde nos reunimos todos y todos vamos trabajando en la misma línea
para poder realmente impactar, porque lo que pasaba antes es que cada quien llegaba por su lado, se duplicaban los programas, se atendían a los mismos, llegaba un gobierno, el otro, y era la misma persona, y de esta manera estamos garantizando que se dé de manera más horizontal. Y por otro lado, la participación social. A cada lugar que llegamos hay asambleas, se forman los comités comunitarios, la gente participa y esto permite que realmente haya una mayor incidencia y que la gente esté vigilando y supervisando que este proceso se dé de la forma más adecuada. Para los amigos de la radio, 103.3 FM, 970 DM, continuamos platicando con la secretaria la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. Secretaria, también importante dentro de estos programas, lo he visto, lo he escuchado, también leído con analistas, con especialistas. Sí está bien estos programas que son asistencialistas, pero ¿dónde está también el tema de generar productividad? Este tema de enseñarles y darles la caña para pescar. ¿Dónde están dentro de todo este argumento de la cruzada? Bueno, para nosotros es algo básico. Parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre es romper el mito de que la gente que vive en condición de pobreza no tiene capacidad productiva. La gente, y sobre todo las mujeres, tienen una gran capacidad de organización y de despertar estas habilidades y estas capacidades. Entonces, el componente productivo es muy, muy importante. Y hemos logrado asentar proyectos productivos en zonas de gran pobreza, y ahora esas mujeres te producen jitomate, tienen sus granjas de traspatio. Hay, en el caso, por ejemplo, del programa Prospera, que forma parte de la Cruzada, mujeres que en sus casas están produciendo stevia, por ejemplo, este endulzante ahora muy de moda y que tiene muchas propiedades, o tenemos gente produciendo una gran variedad de productos que permiten no solo que ponga la gente la mano, sino sobre todo que salga adelante por su propio pie, que es parte del objetivo muy, muy importante que nosotros tenemos, porque es la visión de largo plazo, la manera de darle sostenibilidad a este esfuerzo, claro, y que sea la gente la que produzca su propio ingreso. Secretaria, hace unas semanas vimos un ajuste al gasto anunciado por parte de la Secretaría de Hacienda, de Luis Videgaray. Señalaba que iba a haber algunos ajustes. ¿Cómo se van a ver afectados o se verán afectados los programas que ustedes encabezan? En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, el ajuste fue menor. Y todos nuestros padrones de beneficiarios son absolutamente respetados. Nadie que participa hoy en un programa va a ser eliminado de este programa. Probablemente no vamos a poder crecer en la dimensión que quisiéramos, dado que no hay recursos, pero por lo menos vamos a mantener lo que hoy tenemos. Se mantienen los mismos, personas, los mismos beneficiarios de todos nuestros programas sociales. En el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, decía yo, pues estamos hablando de 4 millones, pero por ejemplo con Prospera tenemos casi 30 millones de mexicanos y mexicanas que son beneficiados con el programa Prospera, o el programa de adultos mayores, que son casi 6 millones, en fin, esos padrones se mantienen y no hay una afectación, porque lo explicó muy bien el presidente Peña, es como el gasto de la casa, ¿no? Cuando no recibes el mismo ingreso, inmediatamente ajustas el gasto, claro, pero las prioridades las protege uno, y en este caso la prioridad del presidente es la condición de vida de todos los mexicanos, que es su bienestar o que su economía familiar no se vea afectada de manera sustantiva por este recorte, que lamentablemente ha sido necesario, porque si un precio del petróleo que teníamos contemplado en más de $70 por barril baja a $40 o 40 y tantos, pues obviamente que estamos dejando de recibir casi la mitad, claro, de los ingresos. Secretaria, y es una pregunta obligada, ¿cómo vacunar estos programas para esas situaciones que llegan a suceder a nivel estatal o regional en el tema electoral? ¿Cómo vacunarlos? ¿Cómo hacer a un lado esos temas y que se quede con el espíritu esencial que es ayudar a la gente más pobre? Claro que sí, hemos hecho un esfuerzo muy grande para, primero, capacitar a todos los funcionarios de Sedesol a nivel central y estatal, con las reglas electorales, con un protocolo que hicimos. Tuvimos una reunión con el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE, para
para tener mucha claridad de qué es lo que se puede y qué no se puede hacer en el proceso electoral. Segundo, adelantamos el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre porque es una gran campaña de información, de rendición de cuentas, de concientización para evitar que interfiriera con los tiempos electorales. Tercero, tenemos publicados nuestros padrones, están en nuestras páginas. El padrón de la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene no solo nombre y apellido, sino localidad, comunidad, el programa al que está accediendo esa persona y vamos a anticipar los pagos en el caso de adultos mayores y del programa Prospera para evitar que se realicen durante el proceso electoral. Todo esto con el ánimo de contribuir a un ambiente adecuado, a que no haya una mala interpretación o un mal uso de nuestros programas sociales, que tenemos que cuidar mucho, que no se vean afectados ni se ensucien con acusaciones, ¿no?, que a nadie le convienen, porque esta es una causa que a todos nos debe unir, que nos debe, independientemente de colores, llevar a sumar los esfuerzos, porque todos tenemos que estar comprometidos con combatir el hambre y la desigualdad. Claro. Pues, secretaria, muchas gracias por regalarnos estos minutos, interesante, y es muy, muy ardua la tarea que se tiene que hacer desde la dependencia, ¿no? Muchas gracias y me encantaría que otra vez nos acompañes. Por supuesto que sí, ahí andaremos. Es bien interesante, la verdad, ver todo el engranaje que existe detrás de una gira y también todos los puntos que se atienden, es muy interesante. Un día nos va a invitar y vamos a llevar una cámara para que veamos cómo se trabaja. Excelente, muchísimas Muchas gracias, secretaria. gracias. Que esté muy bien.